programa de hoy. Dentro de los problemas mentales se incluye también desde hace un tiempo esta parte, el desgaste laboral, el síndrome de burnout, el síndrome de la cabeza quemada, le dicen otros, ¿no? Y esto en diferentes trabajos, estamentos y lo que fuere. Para hablar sobre esto y algún otro tema más, es que invitamos al licenciado Amado Pauletti, que es el titular de la Clínica de la Familia, psicólogo. ¿Cómo estás, Amado? Bien, bien, gracias por la invitación y siempre muy cómodo acá. Bueno, nos faltan, digo, como decía recién, Sí. un pastelito caliente, Por ahora algún agua nomás. bizcochito, Sí, ¿eh? por ahora agua. El síndrome de la cabeza quemada, del burnout, el síndrome del cansancio laboral, que se incluye también dentro de lo que son las afecciones por ahí psicológicas, afecciones mentales, ¿no? Sí, ha sido definido y incluido recientemente por la Organización Mundial de la Salud dentro de los problemas mentales, ¿no? En su manual. Es el síndrome del quemado, se define por un agotamiento físico y mental vinculado al desarrollo laboral de una persona, ¿sí? A causa de un estrés crónico que se genera a partir de las actividades laborales. Entonces tiene un claro origen dentro del ámbito laboral y ahí donde fundamentalmente se manifiesta, ¿no? Hay que separarlo de otros problemas que también están clasificados dentro del ámbito laboral, como puede ser el acoso en el trabajo, claro, o acoso o maltrato en el maltrato trabajo, laboral, claro, o mobbing, que se le dice claro, también en inglés, o lo que puede ser una adicción al trabajo, que es otra cosa, digamos. En el caso específicamente del burnout o burning head, como dicen, cabeza quemada, del quemado, lo que fuere, ¿se relaciona con qué? Con situaciones por ahí, ¿cómo decir?, nocivas del trabajo cotidiano, situaciones por ahí estresantes permanentemente en la tarea cotidiana. Hay profesiones y actividades que son más estresantes y más propensas a desarrollar esta que otras. Sí. Las personas con atención al público, los medios, las personas con los médicos o el profesional de la salud en general. Como que el ambiente o la situación de su trabajo requiere como una máxima exigencia y se encuentra bajo presión, digamos. El ambiente puede ser predisponente, pero como siempre en este tipo de cosas tiene que ver características de su personalidad, digamos. Claro. O sea, las habilidades de afrontamiento, de resolver contingencias y situaciones, todo eso le va a ayudar a la persona a defenderse, y por más que su ambiente sea digamos, de presión, de estresante, claro, como se dice, esta característica va a tener más o menos características o sea, capacidad de afrontamiento. Hay las personas más autoexigentes o las personas por ahí o más inhibidas, que no tienen una capacidad de afrontamiento a determinadas situaciones, son los que más padecen este estado de tensión permanente, estrés o sufrimiento, sería el sinónimo de estrés en esta palabra en inglés que tanto usamos. Claro. Ese, si se cronifica en el tiempo, va a generar en la persona una serie de síntomas y signos que van a conformar este cuadro que está definido no solo para el que trabaja, sino también para el desempleado. Ah, mira vos. O sea, la también desempleada sufre claro, un síntoma similar. Fue un síntoma similar porque toda la presión de su situación de desempleo y el malestar que eso le genera, también le puede generar malestar, irritabilidad, le puede generar bueno, muchísimo mal humor, un estado emocional en general negativo, claro, y también somatizaciones, que es una cosa también clave que se suele manifestar en este tipo de síndrome. En el tipo de tareas, de trabajos que son por ahí muy exigentes, vos decías recién, aquellos que tienen trato permanente con el público, no sé, pienso de pronto en un cajero, en un banco, que tiene no solamente el trato con la gente, sino también la responsabilidad del dinero con el cual trabaja, medios de comunicación, bueno, hay diferentes alternativas y ejemplos. La persona debería saber o estar entrenada de alguna manera para poder manejar ese tipo de situaciones
y en lo posible, una vez que termina su tarea, tratar de resetear la cabeza y pasar a otra cosa y no llevarse, digo, problemas, por ejemplo, a la casa o fuera de horarios? Sí, cuando hablo de estrategia de afrontamiento a la situación laboral, hablo de esto, o sea, recursos que uno sepa cómo gestionar, tomarse sus tiempos, tratar de delegar algunas cuestiones que no le corresponden a él, saber hasta dónde es el límite de lo que es su responsabilidad y hasta dónde no. Claro. O sea, este tipo de habilidades, obviamente que también el hecho de no llevarse esas preocupaciones permanentes del trabajo a su casa y no le cuesta. Pero hay determinadas características de personalidad, de que cómo toman el trabajo, que generalmente son rasgos obsesivos, que se llevan esa preocupación y una rumiación luego del trabajo a su casa y se quedan preocupados por algo que pasó o alguna consecuencia y les cuesta diferenciar y dejar el trabajo. Esas son cosas que, sumada en el tiempo y llevándola, el que le cuesta como cortar con el trabajo, va a traer alguna consecuencia seguramente, ¿no? Y en situaciones más críticas en su trabajo está. O sea que, como en cualquier ámbito de la vida, si en nuestra familia también tenemos conflicto con nuestra pareja o con alguno de nuestros hijos, y eso no lo podemos afrontar, no lo resolvamos, se cronifica y no lo encontramos, eso va a generarnos malestar. En el ámbito de nuestro trabajo, por las características del mismo, por el clima laboral que hay, esas condiciones laborales, si no las podemos gestionar, o a lo sumo darnos cuenta que, bueno, nos está haciendo mal el trabajo por H o por B, digamos, y poder, bueno, plantearlo, fijarte, buscar otro, o compleja la situación hoy de buscar otro, pero como decíamos, peor está aquel el que está desempleado, que también el trabajo, que es algo central en la vida de cualquier persona adulta, si al no tenerlo nos va a generar una situación de tensión también. Y por ahí entender la dinámica de cada trabajo. Recién hablábamos el tema de las prepagas y alguna vez, hace un par de semanas atrás, algún gerente de una importante prepaga me decía, Daniel, dice, yo entendí con el paso del tiempo que los problemas que yo tengo que atender y solucionar son problemas de los asociados, son problemas de la prepaga, no son mis problemas. Entonces yo termino el trabajo y me olvido, dice. Yo sé que hay cosas graves y difíciles. Entonces, digo, esto de marcar por ahí diferencias entre lo laboral y la vida fuera del trabajo, la vida particular, parece ser unas claves por ahí. Es clave, siempre decimos, ¿por qué un cirujano puede tener, qué sé yo, la cabeza de una persona abierta ahí y estar trabajando y estar concentrado en todo eso? Si tomaran noción de que la vida de esa persona depende a lo mejor de alguna manipulación de él, si le diera toda esa dimensión y entrara con esa cuestión, la verdad que por ahí, si no esa disociación instrumental que nosotros decimos también los psicólogos que tenemos para poder ayudar a un paciente que nos viene a consultar, necesitamos de alguna manera en nuestro trabajo en algún momento conectar emocionalmente, pero en otro momento para entenderlo y ayudarlo, disociarnos de esa situación para poder operar más técnicamente. Bueno, eso es una herramienta, digamos, que ayuda tiene en sus profesiones, en profesiones como la nuestra, que trabajamos con personas y demás. Pero en todo ámbito, me parece que ayudaría esta cuestión de cómo nos tomamos el trabajo, cómo nos ponemos límites en él, y también eso no quiere decir que uno sea que se convierta en un irresponsable, claro, sino que uno en su momento lo hace de la manera más responsable, el momento y en el tiempo que corresponde, y luego tenemos que tener la capacidad para pasar a otro rol de padre, de marido, de hijo. ¿Qué pasa con el tema de las adicciones al juego? Que también es algo bastante frecuente y que se ve cada vez más, ¿no? No solamente en Río Cuarto, en la Argentina. Esto de que anuncia como noticia de la OMS, que tanto la adicción al juego como el síndrome del quemado se agregan a un manual de psicopatología, decimos que
Bueno, los problemas psicopatológicos a veces son exacerbaciones o aumentos de conductas normales, digamos. Claro. Así como alguien tiene, todos tenemos miedo, pero si alguien tiene mucho miedo es una fobia. Claro. Todos estamos tristes por alguna situación de la vida, pero si esa tristeza persiste y sigue en el tiempo es una depresión. Entonces, estos sentimientos o conductas que pueden ser normales, cuando se aumentan o se complican, pasan y se categorizan en un manual para que todos los profesionales de la salud nos entendamos y sepamos, tengamos más el ojo clínico agudizado para identificarlas y también que pensemos en cómo prevenirlas. Por eso es la función de esta noticia de la incorporación de estas patologías, bueno, que son relativamente nuevas, que se investigan, se estudian, se clasifican y con ese fin, digamos, de diagnóstico y de estudio. Cuando hablamos de adicción a los videojuegos, o más general, adicción a estar en internet, que tenemos sus particularidades, digamos, es realmente preocupante en cómo prevenirla. Y prevenirla es en nuestros niños, digamos, porque fundamentalmente, porque ahí son más vulnerables, ahí es donde va a tener mayor incidencia, digamos, de generar una vulnerabilidad, una consecuencia a futuro. Ahora, ¿cómo haces como padre para marcar los límites, poner justamente condiciones, negociar con los chicos y evitar que se pasen horas y horas a lo mejor con un videojuego? Lo que vos dijiste, es negociar, es negociar, es poner límite, es saber en dónde participa y qué es lo que hace. O sea, a ver, como el acceso a cualquier dispositivo de nuestros hijos, como cualquier salida, deberíamos tener los padres el trabajo de estar enterados y ver e involucrarnos en alguna restricción, digamos. Por lo menos en tiempo, en horarios de juego, en lugares donde se juega, donde se saber accede, qué hacen. tener algunos controles parentales que hoy se pueden hacer a partir de los dispositivos. Claro. Obviamente a menor edad es más grave y más vulnerable, digamos. O sea, hay niños muy niños que acceden a canales de YouTube, digamos, y hay un montón de juegos y de cosas. Sí, que se manejan por ahí con total autonomía, sin un control de un mayor, de papá o de la mamá, de un hermano porque, mayor. Bueno, el niño está entretenido en ese momento, vemos en las mesas de los bares o de restaurantes, un niño con un teléfono puesto así viendo una película y permite eso, que deje conversar a los adultos tranquilos. Obviamente esas costumbres y uso han ido cambiando, la tecnología es una herramienta muy interesante y nos está modificando un montón de cosas, pero tenemos que ser conscientes que como todo abuso de toda cuestión puede generar con el tiempo un trastorno de dependencia. Claro. Ya si el niño o el adolescente experimenta mucha irritabilidad cuando no puede estar jugando, cuando experimenta mal humor, ya cambia las relaciones familiares, baja el rendimiento escolar y todo esto a raíz de que lo vemos como muy apasionado, obsesionado por algún videojuego y bueno, estamos en problemas. ¿Te llegan a la clínica por ahí casos de estas dos cuestiones que estamos hablando, el tema de la cabeza quemada por la cuestión laboral o la adicción justamente a los juegos? Sí, son motivo de consulta frecuente de familias que se acercan en el caso de niños o adolescentes que están con esta problemática, en el tema también de adultos que, bueno, aparece como el videojuego como una conducta adictiva más dentro de otras conductas adictivas que presenta, el tema laboral generalmente llega con síntomas de depresión o de un trastorno de ansiedad, que son los más comunes en nuestra clínica, y uno empieza a indagar y a partir de ahí
te das cuenta que hay una fuente importante de malestar vinculada al trabajo, ¿no? Y entonces a partir de ahí se empieza a indagar y se empieza a evaluar cuánto de ese ambiente laboral termina influyendo, y ahí uno puede discriminar cuando se trata de maltrato o acoso laboral o cuando simplemente se trata de algo que ha desarrollado la persona en esa función, en ese trabajo, que tiene mucho más que ver con las características de personalidad y su estrategia de afrontamiento a esa situación que con el maltrato de un jefe, por ejemplo. Amado, fuiste muy claro. Te agradezco mucho que nos hayas visitado esta mañana acá en el living de Punta La M. Bueno, siempre un gusto para mí visitarnos y esperemos que no sea la última vez que nos vemos. Por supuesto que no. Gracias.